Nuestro invitado especial de esta noche es un poeta valenciano que se llama Andrés Carlos López, autor de Caminando desnudo, un magnífico poemario que yo desde aquí les recomiendo. Además de poeta, es licenciado en Bellas Artes, máster en Psicología, fotógrafo y arte digital. Ha sido varias veces galardonado y el premio más reciente es el Premio Movimiento E3 de la Fundación Telefónica. Buenas noches, Andrés. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Aquí encantado. Bienvenido a La Vida es Bella. Tomando nota de este magnífico currículum que tienes, poeta, máster en psicología, licenciado en Bellas Artes, tienes que ver mucho con la fotografía y el arte digital. ¿Por qué orden? ¿Por qué orden, Andrés? Pues es difícil establecer un orden, está en función de las necesidades del momento. Mm-hmm. Durante muchos años mi faceta pública estaba más orientada a la creatividad en torno al arte plástico, por ejemplo. Soy dibujante, pintor, grabador y fotógrafo. Y estos últimos años, pues más en torno a las letras. Esta noche estoy encantada de que hayas aceptado nuestra invitación porque acabas de publicar un poemario con Cuadernos del Laberinto, esa magnífica editorial. Y bueno, se titula Caminando desnudo. Es tu debut en el difícil mundo de la literatura. ¿Cómo es la experiencia, Andrés? Pues es muy grata e incluso más enriquecedora de lo que pensaba. Yo escribo desde hace muchísimos años, pero como te comentaba, las necesidades de exponer mis sentimientos estaban cubiertas con la imagen y no creía necesario en principio el publicar mis escritos. Sin embargo, por diversas razones estos últimos años no he tenido tanta exposición en torno a la imagen y decidí que quizás era un buen momento, un momento de madurez para presentar este poemario. O sea, que eras un poco de los que decías, no, pero si yo escribo para mí mismo. Básicamente, ¿sí? Más que escribir para mí mismo, que para mí escribir es igual que pintar, dibujar, fotografías, es una necesidad. Soy una persona creativa y desde que tengo uso de razón eso es lo que he hecho, y incluso antes de tener uso de razón me dicen los que me conocían, como mi madre, que tampoco paraba y le pintaba todas las paredes de la casa y siempre estaba escribiendo, inventando cosas. Entonces, estamos madurando como seres humanos constantemente. Soy una persona muy inquieta y en principio pues no tenía esa sensación, esa necesidad de escribir. Es verdad que hasta los 30 años todo lo que escribía lo tiraba a la basura. Soy muy autocrítico. Pero eso es bueno, eso es importantísimo. Pues no sé si es importante, pero la verdad es que soy un poco duro a veces conmigo mismo y debería relajarme. Estos últimos 10 años sí que he ido guardando todo, pero no he tenido tampoco esa necesidad. Durante 10 años, si no la había tenido, supongo que será porque para mí como ser humano no era necesaria. Pero te decía que es enriquecedor porque, y ahora piensas, pues debería haberlo hecho antes. Porque una cosa es escribir, como dices tú, para ti mismo, escribir en tu mundo. Cualquier escritor está encerrado en sí mismo cuando escribe. Pero a la hora de compartirlo con el público, estas semanas que está el libro publicado, ya se han acercado personas a hablar conmigo y me ha enriquecido mucho el punto de vista del lector, que hasta entonces no lo tenía, claro. Bueno, estarás de acuerdo en que compartir tu mensaje con muchas personas y muchos lectores que tal vez van a interpretar una imagen distinta a la que tú les ofrecías y que incluso eso es bonito a través de tus versos, es tremendamente enriquecedor y gratificante, ¿no? Exactamente, eso es lo que te comento, que encuentro fascinante y que no lo tenía medido como tal, no había llegado a calcular la importancia que tiene el lector. No es que la despreciara ni mucho menos, pero que como no sentía la necesidad de publicar, pues lo que te comentaba, probablemente porque ya tenía sensaciones repletas a la hora de exponer mis imágenes, no parecía que no necesitara contarlo de otra forma a lo que contaba, pues ahora que tengo ese feedback con el lector, con lectores cercanos, personas conocidas y no tan conocidas, incluso hace poco me abordó una persona por la calle que no conocía absolutamente nada y me había escuchado en una entrevista en Radio Nacional de España y que había leído el libro y la verdad es que fue fascinante su punto de vista y cómo interpretaba mis palabras, que eran muy cercanas a lo que yo había intentado decir, pero al mismo tiempo, como tú dices, pues aportaba también su punto de vista. Yo creo que la poesía es así, debe ser muy polisémica y estoy encantado. De hecho, ahora no hago más que pensar en el siguiente libro. Es un juego implícito entre el autor y el lector. Esa es la magia de la literatura y de la poesía en especial, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Quien camina desnudo no tiene miedo. Es un caminante que abre los ojos y se confiesa parte de la naturaleza, de la vida y de los sentimientos.
Caminando desnudo es una especie de viaje iniciático en forma de versos. ¿Hacia dónde te lleva ese viaje, Andrés? Pues a analizar un poco la realidad que nos rodea y qué formo y cómo yo formo parte de esa realidad, y no tanto yo como ser humano, como Andrés Carlos, sino yo como persona, como cualquier otra persona. O sea, el ser humano creo que se encuentra en una encrucijada, en un cambio de paradigma hoy en día. A través de las redes sociales y de los cambios tecnológicos, nuestras formas de vida están cambiando. Se prevé que en breve, en torno a 2050, el 80% de la población viva en grandes superficies, en grandes ciudades, y todo esto va a cambiar. O sea, la historia de la humanidad no era así. Nosotros éramos evidentemente más rurales, ya la revolución industrial supuso un cambio brutal, y ahora nuestros usos, costumbres, nuestras formas, cómo nos relacionamos entre nosotros y con nosotros mismos, yo creo que está cambiando. No sé si para bien o para mal, eso es lo que hay que analizar. Ni siquiera tengo muy claro el rumbo que va a tomar todo esto, porque está en nuestras manos y podemos decidir ir hacia un lado o hacia otro, pero básicamente ese es el camino que yo estoy propugnando. Hablo de cómo ha sido mi camino personal para, a partir de mi propia persona, hablar de toda la generación, en torno a todo el mundo. Caminando desnudo es además un viaje entre la felicidad y la nada. En esos extremos nos movemos los poetas, los escritores, los que contamos sí. historias, ¿sí? Como seres humanos a veces somos excesivos las personas creativas y nos... Caemos en el exceso, ¿no? Exactamente, nos divagamos y a veces nos equivocamos, y en otros casos estamos exultantes de alegría, y estamos entre la alegría que supone creer que hemos hecho, que hemos dado con aquello que buscamos, con nuestra búsqueda personal dentro del mundo de la creatividad, y luego la nada de la desesperación que supone el no haberlo encontrado. Andrés, ¿qué sería de ti sin la literatura, o qué sería de la literatura sin ti? Bueno, de la literatura sin mí supongo que no podría ningún No problema. te pongas modesto, ¿eh? No vale ser tan modesto, ¿eh? Que has ganado no sé cuántos premios y eres una persona muy joven. Sí. Así que no seas tan modesto. Te lo agradezco, el reconocimiento. Mira, yo sin la literatura, desde luego sería otra persona muy diferente. No te puedo aquí narrar lo importante que es para mí, porque tendríamos que tener una cosa más larga, pero valga como ejemplo que a mí me cambió la vida a los 10 años conocer que existía un sitio que se llama Biblioteca Pública, que me lo mostró un buen amigo. Me hice mi primer carnet y aquello me abrió un mundo fascinante. Ahora mismo no puedo ni siquiera calcularlo, sería otra persona, no sé si mejor o peor, pero totalmente distinta. ¿De qué te ha salvado la literatura? Me ha salvado de muchísimas cosas. Eso sí, de la locura, como digo en el libro, me ha salvado de hacer muchas más locuras de las que he hecho en mi vida, me ha salvado de ser una persona que no pudiera mirarse al espejo, por resumirlo de una forma rápida. Dices en tu libro que quien camina desnudo no tiene miedo. ¿Es la desnudez una especie de protección? Básicamente hablo de la desnudez como esa forma de mostrarse sin tapujos. Sin ambajes y sin tapujos. Creo que hoy en día existen demasiadas demagogias, demasiadas falacias, y demasiada frivolidad, ¿no? Demasiada frivolidad. Nos rodeamos de demasiados caparazones, con miedo a que se descubra cómo somos realmente. Esa es la época en la que el ser humano, como te decía, ha vivido más junto a otros seres humanos. Nunca ha habido más gente en el planeta, vivimos muy unidos unos a otros en lo físico, pero en lo emocional nunca creo que hayamos estado tan distantes. Nos cuesta mucho hablar de nuestros sentimientos o querer a las personas que están cerca. Entiendo que uno de los mensajes subliminales de este poemario es que el poeta no teme a la desnudez. En mi caso no. En tu caso no. Por mí mismo, pero sigo caminando y caminamos, no hablo en plural, digo caminando desnudo. Este libro es es la desnudez de mis sentimientos. Me ha costado muchísimo el publicarlo por esa razón, y para mí es importante que cuando una persona camine o lleve un transcurso de su vida, sea, en este caso desnudo, vaya de cara, y que no perdamos tiempo en intentar quitar esas capas de cebolla a ver qué hay debajo. Hay que mostrarse tal y como somos, porque la vida al fin y al cabo es muy corta. Caminando desnudo, con Andrés Carlos López, su autor, esta noche en La vida es bella. ¿Cuál es la gran mentira que has descubierto que nos han estado contando durante muchos años sobre la poesía, Andrés? ¿Sobre la poesía? Sí, yo creo que la gran mentira sobre la poesía es... O mitos, mentiras o mitos, ¿eh? Sí, creo que es difícil. Sería, por resumirlo rápido en pocas palabras, la poesía es difícil. Es difícil escribirla y es difícil entenderla, y creo que eso es absolutamente mentira. Otra cosa es que existan poetas difíciles, o lectores difíciles, o personas mediocres que intenten encerrar esa mediocridad y taparla a base de hacer poesías difíciles. Sí que es verdad que algunos versos míos pueden ser más complicados que otros, y en algunos momentos puedo rozar la abstracción, pero creo que la mayoría de los versos del libro son bastante transparentes para un lector
normal y corriente. ¿Qué se va a encontrar el lector de Caminando desnudo? ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué mensaje contenido en esos versos? Yo estoy encantado con la edición porque ha sido... La edición es preciosa, como no podía ser de otra manera, tratándose de Cuadernos del Laberinto. Cuadernos del Laberinto, de hecho, trabajé con ellos por esa razón. Cuidan muy mucho la edición. Mucho. Y me permitieron además que el libro fuera muy mío, por así decirlo, o sea, que pudiera yo tomar ciertas decisiones. Entonces, lo que van a encontrar es un libro totalmente creado por y para mí, en el sentido de cómo yo quería expresar mi pensamiento. 61 poemas en el que empiezo hablando de cosas más positivas y termino pues dejando algunas preguntas sobre las incertidumbres que nos plantea el futuro. Nos permite, creo yo, a todos reflexionar, por un lado, de una forma más intelectual, y al mismo tiempo hay otros apartados, otros momentos pues más hedonistas, más lúdicos y más irónicos. Y en un mundo competitivo como en el que nos movemos, a veces frívolo, a veces despiadado, ¿corren buenos tiempos para la poesía y para los poetas? Pues decía la canción que corren buenos tiempos para la lírica. Eso dice la canción y yo lo subrayo, ¿eh? Sí, porque hablamos de emociones y si estamos comentando que la tecnología nos permite conectarnos unos a otros más que nunca y sin embargo utilizamos la tecnología para todo lo contrario, para destruirnos o para cosas absolutamente banales. Se han hecho estudios sobre las redes sociales en los que se dice que aproximadamente más del 30 y tantos % de la información es absolutamente banal, son monosílabos y informaciones irrelevantes. Lo que está claro es que el ser humano necesita estar conectado emocionalmente, necesitamos que nos quieran, que nos hagan caso, saber que hay alguien al otro lado. Ahora bien, no nos han educado para mostrar nuestros sentimientos, y no hablo de un concepto cursi del término, simplemente para hablar sin tapujos y sin pensar quizás estoy haciendo daño a alguien, o quizás esto que digo no debería decirlo, quizás debería esconderme mis sentimientos o las cosas que estoy pensando. Creo que hay hablamos mucho, más que nunca, pero creo que el discurso es vacío. Poeta, hablas de que no nos han enseñado a mostrar nuestros sentimientos, a sencillamente sentirlos. ¿Tú cuando eras pequeño te decían aquello de, hey, que los chicos no lloran? Cuando era pequeño, escribir poesía era un signo de estar afeminado, en el peor sentido del término. Tengo 40 años, vengo de una España bastante distinta a la que tenemos ahora. Afortunadamente creo que hemos mejorado mucho. Yo nací en una dictadura y era un mundo muchísimo más duro para un chico, por ejemplo, salir a la calle y mostrar sentimientos. Una cosa es que jugaras bien al fútbol y hicieras deporte, que también he hecho muchísimo. Pero no sé, no estaba bien visto hablar de sentimientos de ningún tipo, y ya repito que no es desde el punto de vista de la curiosidad, simplemente de amistad con un amigo o con una amiga. No estaba bien visto hablar de tipo de cosas. Y si encima decías, se te ocurría decir que querías ser poeta, pues fíjate, ¿no? Sí, nada más yo como puesto a hacer las cosas siempre las suelo hacer a lo bruto, pues no solo poeta, sino pintor, dibujante, escritor, fotógrafo, todo lo que tenga que ver con la creación, y sí, no estaba muy bien visto y he tenido a veces incluso conflictos por ese tipo con algunas personas. Eso está, creo yo, que ya prácticamente superado en muchos sentidos, pero es cierto, eso también te marca, tu infancia te marca muchísimo y la adolescencia más todavía. ¿Acaso el ser humano está solo y la poesía podría ser un bálsamo contra la soledad? ¿Qué opinas? Podría serlo. Yo creo que la poesía puede ser todo lo que uno quiera, básicamente. Eso es lo bueno de la literatura. Puedes encontrar libros para cualquier estado de ánimo y en cualquier momento de tu vida. Libros que te pueden marcar en la infancia, en la juventud, en la madurez, que te pueden ayudar cuando cuando te encuentras bien, o al contrario, cuando estás exultante también te pueden apoyar. O sea, la literatura, al tener tantos cientos de años y tanta gente maravillosa escribiendo, ha dado pie a casi todo. Es como un super restaurante donde puedes encontrar el plato que te guste. Entonces yo creo que en ese sentido podemos acercarnos a ella sin miedo. Tampoco creo que deba ser un refugio para desesperados, como algunas personas defienden. Yo creo lo contrario. Creo que también se puede hacer poesía alegre y que se puede hablar de muchas cosas sin necesidad de acabar siendo tremendista. Pero es verdad que hay una especie de estigma social, como te decía antes, de que la poesía es algo muy profundo y que solo pueden acercarse iniciados. Quizá eso ayuda a que la poesía, pues en nuestro país en concreto, no tenga muchos lectores. Siga siendo minoritaria. ¿Tú sigues considerando que es un género minoritario la poesía? Hoy en día es lo que dicen los números. Ya. Desde luego en mi corazón no lo es, pero lo que dicen los números es así. En otros países nórdicos hay más respeto por el poeta, entre comillas, dentro del mundo de la cultura. Hasta ahora, y lo que yo estoy comprobando, primero como lector y ahora como autor, es que aquí en España sí es muy minoritario.
Bueno, creo que era don Antonio Camoneda quien dijo la poesía es el género más libre, al fin y al cabo, porque no se sujeta a los dictados editoriales. ¿Estarías de acuerdo? ¿Compartirías esta reflexión? Totalmente. Yo creo que eso es lo que más me atrae de la poesía. Es lo más libre, ¿no? Sí, la libertad, primero para narrar, contar, explicar, sentir lo que desees, eso por un punto. Y luego la propia libertad estilística, digamos. Dentro de una novela algunas personas esperan una serie de anclajes y sin embargo en la poesía pues uno, entre comillas, puede hacer lo que quiera. Entonces esa libertad total, que por un lado está muy bien, por otro lado te puede dar un susto de mucho cuidado, porque claro, como puedo hacer lo que quieras, ¿qué hago, no? Pero esa libertad a mí es lo que más me atrae, sin lugar a dudas. Yo escribo otros géneros y los cultivo con mucho gusto, pero la poesía de momento sigue siendo lo que más me atrae. ¿Qué tiene de autobiográfica tu poesía? Pues tiene autobiográfica un 100%, porque hablo de aquello 100%, que siento. Así, en esa proporción. Sí, en el 100% porque entrego todo lo que soy, no me escondo nada, pero como te comentaba, lo que utilizo es mis experiencias o mis pensamientos o mis emociones para intentar hablar de aquello que puede llegar al gran público, o sea, partir de lo local para llegar a lo general. Andrés Carlos López, haciéndole honor al título de este programa, ¿por qué piensas tú que la vida es bella? Si es que lo piensas. Pues porque está llena de momentos estupendos que se pueden disfrutar. Sí, que es cierto que a veces creemos que no abundan, y es verdad que para muchas personas incluso no hay muchos, pero cuando llegan son absolutamente fascinantes. Si no creyéramos que la vida es bella, si no creyéramos que merece la pena vivirla, no estaríamos aquí la mayoría de nosotros. Cada vez que viene un poeta a los micrófonos de La vida es bella nos gusta terminar con poesía, porque la poesía es un lenguaje universal que se explica a sí misma. ¿Cómo suenan los versos de Andrés en la voz del propio autor? Bueno, puedo elegir alguno que no sea muy extenso para respetar los tiempos de la radio. Podríamos, por ejemplo, hablar de un poema que se llama Frente al olvido. Compañero de viaje del miedo es el olvido. Te buscaré donde resuene la risa franca, donde brote con fuerza la ternura intemporal. Preguntaré por la tierra que el sol siempre calienta, junto a las montañas del abrazo suave y desprendido. Compañera, en torno a tu hueco monto guardia. Pues con ese mensaje poético que, al igual que sucede en los buenos cuentos, a cada uno le invadirá de una manera distinta, así vamos a poner punto y final a este espacio dedicado a la poesía de Andrés Carlos López, a su nueva apuesta literaria de Cuadernos del Laberinto, Caminando desnudo. Andrés, ha sido un placer que estés en los micrófonos de La vida es bella. ¿Volverás pronto? El placer ha sido mío, estaré encantado de volver cuando vosotros lo deseéis. Muchísimas gracias, amigo, y larga vida, poeta. Igualmente. La vida es bella en Marbella Radio 107.6 FM con Sasi Alami. 100% la vida es bella.